This call is now being recorded. Como diría la gringa que aparece ahí hablando. Ok, civilizaciones preclásicas, chiquillos, como dijimos, es el objeto de estudio de esta sesión y la paleohistoria. ¿Ya? Entonces, la anterior nos importa cero. Y nos importa este concepto, chiquillos. El concepto de paleohistoria, que yo te lo introdujo un poquito recién, aquí está en un esquema y abajo está explicado también en forma escrita para aquellos que quizás le complican los esquemas y dicen, perfecto, yo no entiendo esquema. Bueno, te voy a intentar en la medida de lo posible hacerte un resumen abajo. Lo que está abajo es prácticamente lo mismo que aparece arriba, no solamente que estén en dos formas diferentes. ¿Ok? La paleohistoria es un área del conocimiento que se dedica al estudio de todo aquel pueblo, civilización, cultura, chiquillos, que sea previo a la invención de la historia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los pueblos previos a la creación de la historia como área del conocimiento, como investigación escrita, no dejaban un registro, valga la redundancia, escrito de lo que hacían, de lo que desarrollaron, de lo que lograron. Los registros que quedan de esos pueblos son a través de evidencias arqueológicas. Y ahí está la diferencia entre la arqueología y la historia, que si bien ambos estudian el pasado, la arqueología se basa en evidencia física. Por ejemplo, oh, mira, encontré un plumón de una civilización antigua. ¡Wow! Vamos a descubrir qué características tiene. Y le hacen pruebas de experimentos hasta que se dan cuenta que es un plumón verde permanente. Imagínate, no sé, que estas tijeras fueran una navaja o una cuchilla hecha de hueso que tiene como 5.000 años. La encontraron así haciendo una excavación. Oh, mira, una cuchilla de una civilización antigua. Y comienzan a hacerle pruebas, evidencia. De hecho, hacen pruebas que les permiten datar de qué época aproximadamente es. Eh, También ellos dicen, bueno, entonces si encontramos herramientas de este estilo en este pueblo, quizás o tuvieron contacto con pueblos que manejaban esa técnica, o bien ellos la desarrollaron y comienzan a investigar. ¿Ya? El arqueólogo lo que hace es trabajo de campo. No sé si ustedes, los que son quillotanos, probablemente recordarán, supongo que aquí la mayoría es de Quillota, si me equivoco, lo siento. Eh, Recordarán que cuando se estaban remodelando el estadio, por un tiempo el trabajo estuvo detenido porque se encontraron evidencias arqueológicas de pueblos prehispánicos, ¿ya? Sobre todo del pueblo de Aguita, que vivió acá en este sector aproximadamente en el 1400, 1500, ¿ya? O sea, de 500 años atrás. Lo mismo ocurrió cuando se estaba remodelando la calle Chacabuco, que es por donde pasa Seideman, está Seideman, donde está BTR, ya esa calle que se convirtió en un paseo peatonal. Ahí también encontraron evidencia arqueológica. Y ahí aparece el arqueólogo. El arqueólogo aparece cuando no hay registro escrito, cuando no hay libro escrito. ¿Ya? En cambio, cuando hay información escrita, también se recurre a la historia. ¿Y quiénes inventaron la historia? Los griegos. Así que vayan a darle gracias a los griegos que inventaron esta asignatura. Entonces, tenemos que la paleohistoria se dedica a estudiar aquella civilización previa que existió antes de la invención de la historia como disciplina, como área del conocimiento. ¿Ya? Y que estas civilizaciones paleohistóricas o arcaicas no dejaban un registro escrito de los hechos realizados. ¿Ya? De hecho, ellos no dirían un librito como querido diario. Hoy día me le declaré a mi amigo de la infancia y me rechazó. No, no tenían esa cuestión. ¿Ya? Lo que tenían dejaban herramientas, los jeroglíficos chiquillos, por si acaso, son podríamos decir, un protolenguaje, un lenguaje bien primitivo, ¿ya? Que se basaba en símbolos, en figuras humanas para explicar algo. De hecho, que nosotros hoy en día conozcamos eh, sobre los dioses egipcios y qué función cumplían, se deben a los jeroglíficos. Pero el jeroglífico no es un lenguaje como tal, ¿ya? O no es un lenguaje con el nivel de refinamiento que tenía el lenguaje que tenían los griegos, tuvieron los romanos. Por eso que es parte de de la paleohistoria. Además que su objetivo no era dejar registro de lo que ocurría día a día, sino que explicaba algunos aspectos de ritos y ceremonias religiosas. ¿Ya? Ahí también radica una diferencia importante. Buenos días, Milka, ¿cómo estáis? Acabo de ver ahí el mensaje que habías dejado de salud. ¿Ya? Buen día, profe. Buenas. ¿Ya?
Ahora bien, ya habiendo explicado el concepto de paleohistoria en sí, de esta historia arcaica, vamos a hablar sobre las edades en las cuales se divide esta paleohistoria. Por lo general, se habla de tres grandes etapas de piedra, de la gran edad de piedra. Cae de cajón el por qué se le llama edad de piedra, chiquillos, ¿cierto? ¿Quién a ustedes se le ocurre por qué se habla de edad de piedra? ¿Cuál será la principal herramienta que utilizaban estos pueblos? El material que encontraban ahí, que pillaban, que utilizaban. El nombre de la edad te lo está diciendo. Piedra. Exacto, chiquillos, piedra. De hecho, supongo que más de alguna vez ustedes han visto a los chimpancés. Lo han visto que toman una piedra, jugando este invento maravilloso de la humanidad, que son los pulgares, afirman la piedra, toman una nuez, dejan la nuez, le tiran la piedra encima, rompen el cascarón de la nuez y se comen lo que hay dentro. Lo que hizo el chimpancé fue darle un uso de herramienta a la piedra. Por eso, y el ser humano partió igual. El ser humano partió, se cachó que si tomaba el camote, la piedra la tomaba, se la tiraba a otro, le pegaba y lo mataba. O arma. Mentalidad primitiva, así como arma. Piensen que hasta el día de hoy ocupamos la piedra como una herramienta, como un arma, chiquillos. Si alguno de ustedes ha visto las manifestaciones o ha participado en alguna marcha, cuando salen los descolgados que tiran piedras. ¿Ya? O sea, es como en el colegio. En el colegio era muy común. Yo te puedo contar que cuando yo estudiaba, hace muchos años atrás, en el Diego Echeverría, la principal herramienta para pegarle a un compañero era tirarle un camote. De hecho, hacíamos guerra entre cursos de piedras. Literalmente éramos chimpancés. Tomabas una piedra y se le tiraban con peor recurso. Y se armaba la guerra de piedras. De un lado a otro el pan. La piedra como una herramienta, como un arma. ¿Ya? Entonces, esta etapa se le llama la edad de piedra porque la principal herramienta que utilizaron estos pueblos es la piedra. Se dieron cuenta que si yo tomaba una piedra, tomaba una vara o una rama de un árbol grande, se cayó, le colocaba la piedra ahí, buscaba alguna liana o alguna soga y le hacía una especie de amarre, tenía un garrote. Y con el garrote le podía pegar más fuerte a la persona que pegarle un combo. Herramientas. ¿Ya? Entonces, la edad de piedra, la gran edad de piedra, se divide en tres: paleolítico, mesolítico y neolítico. ¿Ya? Paleo, acá abajito, lo que hice yo fue descomponer la palabra para que ustedes entiendan qué significa cada una de ellas. Paleolítico es piedra vieja o piedra antigua. Mesolítico es piedra media y neolítico es piedra nueva. Paleo, viejo. Meso, medio, neo, nuevo. Lítico viene de litos y litos en griego es piedra. Entonces, yo puedo dividir en una primera etapa de la edad de piedra, que es la edad más arcaica, donde nosotros ni siquiera éramos todavía el Homo sapiens sapiens que somos hoy en día, sino que éramos un australopithecus o un pithecanthropo, así, donde los primeros homínidos que existieron en el planeta, probablemente habríamos tenido una capa de vello facial gigantesca y habríamos sido mucho más similares al chimpancé, al mono, que al ser humano actual, ¿ya? Eh, donde era solamente tomar la piedra y utilizar la piedra como un proyectil contundente, o bien me daba cuenta que si yo le amarraba algo y la podía lanzar y la podía hacer así, hacía una boleadora y la lanzaba y la piedra salía volando y te pescaba y te botaba. O sea, fuimos de herramientas muy rudimentarias, fuimos avanzando hasta llegar al neolítico, donde en el neolítico ocurre una gran transformación que es el desarrollo de la agricultura. ¿Ya? Entonces, ahí están las tres etapas que en el fondo le dan forma a lo que es la gran edad de piedra: paleolítico, mesolítico, neolítico. ¿Ya? Así se divide. Esta edad, para que se hagan una idea, va aproximadamente de los 2 millones de años antes de Cristo hasta el 5000 antes de Cristo, más o menos. O sea, es una gran cantidad de tiempo. ¿Ya? Si de hecho nosotros como seres humanos con occidentales, como nos conocemos, no llevamos más allá de 3000 años, 4000 años. Lo cual para la edad del planeta, chiquillo, es menos de un parpadeo. Es la nada misma. Es la nada misma, chiquillo.
sea, si yo tomara, no sé, supongamos que hiciera la comparativa de la edad del planeta con una edad humana, nosotros, habiendo nacido ya, tendríamos que menos de un día de vida, menos de un día. ¿Ya? O sea, somos unos bebés totales dentro del planeta Tierra. Somos unos baby, chiquillos, somos bebés, literalmente. Nos falta todavía mucho que recorrer. ¿Ya? Bueno, vamos ahora a hablar del Paleolítico. El Paleolítico va de, bueno, eran casi 3 millones de años, le rego por 1 millón de años. 2,9 millones de años antes de Cristo hasta el 12.000 antes de Cristo. ¿Ya? El 2,9 o casi 3 millones de años no es antojadizo, sino que es la fecha que se ha considerado por la evidencia arqueológica, chiquillos. Los primeros restos de un ser homínido bípedo que caminara relativamente erguido son de esta fecha aproximadamente. Ojo, bípedo, que camina en dos patitas, en dos pies, y que camina relativamente erguido. Porque ustedes han visto cómo camina el chimpancé, ¿cierto? Que se apoya con las manos delanteras que son más grandes y va así. Lo mismo que el gorila o los primates van así, pero que se pueden parar, pueden mantenerse erguidos en dos patas. Cuando el gorila es así, ya. El ser humano evolucionó con el paso del tiempo, chiquillos, y nuestros brazos se acortaron, ¿ya? Y ya nos pudimos mantener de forma erguida y caminar erguidamente. Nosotros no caminamos curcuncho, así, en curva, no. Entendemos, o en la teoría debiésemos caminar erguido, salvo que tenga algún problema quizá lumbar o tenga ya una joroba. Que, por ejemplo, a los viejitos les pasa que comienzan a curcuncharse así. Y de hecho, si tú te piensas, ojo, mira lo que les voy a decir, si ustedes piensan, cuando uno se convierte en una persona adulto mayor por lo general y tiene problemas de movilidad, ocupa bastones, un bastón o un burrito, que le llaman coloquialmente. Díganme que si yo colocase el burrito así, no se parece como camina el chimpancé, que el chimpancé se apoya en los brazos para caminar y darse mayor sujeción, mayor apoyo. Bueno, ocurre lo mismo. Entonces, los primeros homínidos, los primeros seres humanos que se encontraron en África, chiquillos, en zonas de Etiopía, Somalia, Kenia, ¿ya? En parte del África que está más cercana a lo que es el Océano Índico, ¿ya? Eh, Ahí se encontraron los primeros restos de los seres humanos, por lo cual se entiende de que en ese lugar fue cuando ocurrió la gran evolución del hombre. Y el hombre se separó del primate y se convirtieron en áreas diferentes. De hecho, las investigaciones que han hecho científicos, genetistas, indican que nuestro código genético es cerca de un 95-97% igual al del chimpancé. En eso se sostienen para indicar que descendemos del mono, o que descendemos de los primates, chiquillos. Es porque nuestro código genético es muy, muy similar. ¿Saben de qué otro animal nuestro código genético es muy, muy similar? El cerdo, el chancho. De hecho, han existido experimentos, por ejemplo, de poder hacer trasplantes de órganos de cerdos al cuerpo humano, porque a nivel de sistema digestivo funcionamos muy similar. De hecho, el cerdo es un animal omnívoro que come lo mismo que comemos nosotros. Y a lo que el cerdo le cae mal, a mí también me va a caer mal probablemente. ¿Ya? O sea, hay evidencia, chiquillo, que ha ido demostrando con el paso del tiempo que nosotros somos una etapa de la evolución de las especies animales, ¿ya? O sea, que no es que, sorry para aquellos que sean fervientemente religiosos, chiquillos, pero la evidencia científica lo que ha ido demostrando con el paso del tiempo es que no fue así como, ya apareció el hombre. No, hay un proceso de evolución en el tiempo, lo que demostrando la arqueología, la genética, la biología, entre otras tantas ciencias, chiquillos. ¿Ya? Así que nosotros descendemos de este primate, que este primate fue y con el cambio ocurre en África, y desde África el ser humano se comienza a expandir. Es por eso que los lugares que siguieron al poblamiento humano son primero África, luego Europa, Asia, y el último lugar que recibió poblamiento humano fue América. De hecho, los vestigios de población americana más antiguas son de unos 15.000, 20.000 años, que es relativamente poco. ¿Ya? Entonces, nosotros comenzamos a casi 3 millones de años antes de Cristo hasta el 12.000 antes de Cristo. O sea, son una cantidad de años, chiquillos, brutal en la cual el ser humano vivió en el Paleolítico.
¿ya? Con herramientas rudimentarias, que le permitieron, sobre todo, chiquillos, cazar y recolectar alimentos, ¿ya? Cuando el primate se dio cuenta que tenía una roca, tenía otra roca, las golpeaba, una de estas rocas se iba rompiendo, iba generando una punta, un filo, puedo darle filo a la piedra. Y esa punta de piedra que generé, la amarré, la coloqué a una vara y creé una lanza. Y con la lanza puedo cazar animales, ¿ya? Y evidentemente el hombre del paleolítico no cazaba gallinas, pues chiquillos. Iba contra los grandes mamíferos, sobre todo esta idea del mamut, ¿ya? Del dientes de sable, ¿ok? No me vayan a decir dinosaurios, por favor, chiquillos. Los dinosaurios se extinguieron hace 75 millones de años, así que no existían ya para esta época. Pero sí estaba el mamut, que es este familiar lejano del elefante, ¿ya? De hecho, imagínense, si ustedes vieron alguna vez la película La Era del Hielo se da al final del Paleolítico, más o menos, y fue la época donde comenzó la última gran glaciación, el gran congelamiento que tuvo el planeta. Por eso en la película La Era del Hielo, chiquillos, ustedes veían todo cubierto con nieve, con hielo, y habían mamut, habían dientes de sable, habían perezosos, ya, o sea, en ese sentido la película es bastante acertada y le está mostrando el final del Paleolítico, que fue una época de migración. ¿Y por qué los seres humanos migraban y se iban moviendo? Porque buscaban alimento, ¿ya? Como el mamut no estaba siempre fijo en el mismo lugar, tenía que perseguir el mamut para obtener carne, obtener piel para hacerme una ropa, porque hubo en algún momento que nos dimos cuenta de que andar como Dios nos mandó al mundo, desnudos, no era una muy buena opción en la intemperie, porque te daba mucho frío, te mojaba y después empezaba a tiritar, se te caían los dedos por congelamiento, en fin, una serie de problemáticas. Y además, como no manejábamos la agricultura, nos veíamos en la obligación de ir buscando dónde encontrar bayas, frutas silvestres para poder alimentarnos. ¿Ya? El ser humano en el paleolítico, chiquillos, maneja herramientas muy rudimentarias, muy básicas, ¿ya? Rudimentarios básicos, simples. Herramientas de piedra y herramientas de hueso. O sea, el mismo hueso del mamut que me comí, oye, puedo, puedo hacer una puntita de flecha, puedo hacer una puntita de lanza, puedo ocupar el mismo hueso como un martillo, como un mazo, así que aprovechábamos todo lo del animal, ¿ya? Aquí también, chiquillos, hay algo importante e interesante que decir. Eh, el ser humano, desde un comienzo, se dio cuenta que tenía que vivir en sociedad, tenía que vivir en grupos humanos, porque se dio cuenta que viviendo solo no llegaba a ningún lugar. Es como que ustedes dijeran, o yo les dijera, ¿saben qué? Vamos a hacer un trabajo práctico, chiquillos. ¿Cuál, profe? Los voy a pescar a todos ustedes y los voy a dejar en el medio de la montaña, a todos separados. Y van a tener que sobrevivir un mes solos en la montaña. ¿Serían capaces de sobrevivir solos un mes en la montaña haciendo de todo? Haciéndose la ropa, cocinando, cazando, construyendo una casa o una choza, buscando agua, generando quizá algún instrumento para guardar agua, guardar la comida. Probablemente se me mueran a la semana, chiquillos. Si no es que al día, ¿ya? El ser humano se dio cuenta de eso en un comienzo y dijo, esto no sirve así. Así que comenzó, oye, ven para acá. Oye, ven para acá. Y comenzaron a formar grupos, sobre todo para cazar. Imagínate tú solo contra un elefante. Digo, ya, toma, tienes tu lanza y tienes que ir a matar al elefante. Ninguno de ustedes vuelve vivo. El elefante se los come. Bueno, no sé si se los comerá, pero los va a aplastar o los va a atravesar con el colmillo y va a parecer Fatality en el Mortal Kombat. Eh, por lo tanto, nos dimos cuenta que para vencer a un enemigo más grande y más fuerte que nosotros, debíamos recurrir al número. Por lo tanto, nos comenzamos a agrupar y formamos los primeros grupos humanos, las primeras, podríamos hablar de proto-sociedad, una sociedad bien primitiva. Surge con normas básicas, ¿ya? Pero surgió.
Y así nos dimos cuenta que en grupo podíamos vencer a un enemigo más grande. Y a nivel de la evolución del ser humano, partimos acá con un Homo habilis, que es el hombre que tiene habilidad en sus manos, por este invento maravilloso, chiquillos, que son los pulgares. De hecho, nunca voy a dejar de querer a mis pulgares. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el pulgar es el dedo que me permite sujetar cosas, pues chiquillos. Ustedes cuando toman un lápiz, ¿cuál es el dedo clave para firmar el lápiz? El dedo gordo, el pulgar. Por eso yo digo, toma, escribe así. Miren cómo estoy agarrando el lápiz. Es incómodo. O así. O te dijera así. En cambio, el pulgar cambia todo. Por eso, chiquillos, ese elemento, chiquillos, es tan básico, tan pedestre, fundamental para entender cómo el hombre obtuvo la habilidad para poder desarrollar herramientas. Y por último llegamos al Homo sapiens, que es el hombre piensa. ¿Ya? Un hombre que ya tiene la capacidad de entender mejor el mundo que lo rodea. De hecho, el Homo sapiens es el ser humano que comienza a dejar pintura rupestre, ya en cuevas como Altamira, como Lascaux, que son, en el fondo, son escenas que él representó sobre cacerías. Se asume que fueron pinturas con carácter ceremonial, pinturas religiosas, para invitar a una buena cacería. Ya en esta época también donde aparecen las primeras esculturas, que son las Venus, que se les llamó, que eran esculturas ligadas con la fertilidad. No puse imágenes acá, chiquillos, lamentablemente, pero si tenemos algún momento se las puedo mostrar, que las Venus son figuras femeninas con las curvas muy remarcadas, que son asociadas a esculturas que invitaban a la fertilidad, ¿ya? Porque entendían que la esperanza de vida en este momento no era, no era mucha. Probablemente en este mundo los 20, 25 años ya era el viejo del pueblo, ¿no? Porque aquí la gente no sobrevivía mucho, ¿ya? Hasta ahí, chiquillos, ¿alguna duda, alguna pregunta que tengan, alguna inquietud, algún comentario, alguna acotación, algo que les llame la atención? Solamente acotar que está muy entretenida la clase. Es muy didáctico para enseñar. De hecho, a mí este tema, por lo personal, no me gusta tanto. La palistoria no me llama tanto la atención. Así que para mí es un esfuerzo tener que investigar estos datos, meterme ahí y revisar, pero se intenta en la medida de lo posible, chiquillos, que el relato sea lo más simple posible para ustedes. Porque entiende que historia es una asignatura densa. Ya, el Mesolítico o Piedra Media va entre el 12.000 y el 7.000 antes de Cristo. Seguimos siendo nómades, nos seguimos moviendo de un lugar a otro persiguiendo la comida, para que se den cuenta, chiquillos, cómo era diferente. O sea, hoy en día la comida no se arranca, tú vas al súper, sacas ahí la carnecita troceada, la verdura, o si tienes más cerca el negocio de la esquina, casero, me da 2 lechugas, ya, listo. Y un paquete de vienesa y unos 4 huevos, listo. Te fuiste a cocinar. Eso hace 9.000 años, chiquillos, 10.000 años atrás, probablemente tendríamos que haber andado todos con lanzas pillando el mamut para matarlo. Y unos cuantos habrían muerto por el camino. Bien, seguimos siendo nómades, pero aquí ya evoluciona un poco el nomadismo, ¿ya? Pasamos a ver un carácter transhumante, ¿ya? La transhumancia, igual voy a explicar más adelante, está definido por si acaso. Ahora te voy a adelantar un poco la explicación. La transhumancia, chiquillos, apunta al paso viaje por temporada, es decir, yo ya como ser humano entendí que el animal hacía una ruta, hacía un camino durante el año, se movía de un lugar A a un lugar B. Entonces yo hacía el mismo camino de él en la misma temporada persiguiéndolo para cazarlo. A eso se le llama transhumancia. De hecho, hoy en día existe la transhumancia y probablemente más de algunos de ustedes la realizan. Por ejemplo, el viajar todos los días de una comuna a otra por trabajo es transhumancia. En el estricto sentido de la palabra es ser transhumante. Porque yo todos los días hago un recorrido definido de un punto a un punto B. Supongamos, yo vivo en Quillota y trabajo en Calera, ese viaje en micro de Quillota a Calera es transhumancia. ¿No? A nivel de herramientas, chiquillos, se comienza ya a
pulir un poquito más el trabajo, se diversifican las herramientas, logramos construir herramientas más complejas. Por ejemplo, le pudimos dar filo a una piedra, cierto filo, para poder cortar un tronco y hacer un hacha. Teníamos un hacha, las lanzas, los arcos y flechas, o sea, todas esas herramientas rudimentarias las logramos desarrollar y manejar. ¿Por qué? Por este maravilloso invento, chicos, de verdad, amen sus pulgares, cuídenlos como huesos santos. El meñique da lo mismo. De hecho, el meñique del pie solamente sirve, chiquillos, para pegarse con los muebles. Es su única función en la vida. De hecho, si ustedes se dan cuenta, vamos a hacer un paréntesis, el meñique cada vez del pie se va cada vez achicando más y más. En algún momento el meñique va a desaparecer. Como hay gente que nace sin apéndice, que el apéndice que tenemos aquí, que solamente sirve para explotar y darnos una infección generalizada en el cuerpo, su función era para generar enzimas que procesaban la carne cruda, con la cual se alimentaba el ser humano antes de manejar el fuego. Porque en el fondo esas enzimas lo que hacían era ablandar la carne. Por eso todavía nosotros podemos comer carne cruda, por ejemplo, en un tartar o en un crudo, como le llaman los valdivianos, solamente de vacuno. No se les vaya a ocurrir comer un crudo de pollo o de cerdo, porque ahí sí te vaya al patio de los callados, por si acaso. Por eso el pollo y el cerdo se comen bien cocidos. El vacuno te lo puedes comer y el cordero te lo puedes comer en término medio, tres cuartos. ¿Ya? O si eres más carnaca, más caníbal, te gustará la carne a la inglesa que es sellada solamente. ¿Ya? Ah, y como detalle, por si no lo sabían, ese jugo rojo que bota el trozo de carne no es sangre, ya porque al animal lo desangran cuando lo cortan, lo faenan. Eso es la hemoglobina, otro tipo de sustancia que es la que le da la tonalidad roja a la sangre, pero no es la sangre como tal. Dato inútil, pero que nunca está de más tener. ¿Ya? Y a nivel de, además de cierro paréntesis, además de las herramientas que desarrolla el ser humano, a nivel de la alimentación fuimos descubriendo nuevas especies vegetales y nuevas especies animales. ¿Ya? Piensen que durante este proceso, sobre todo entre finales del Paleolítico y el Mesolítico, es cuando ocurre, por ejemplo, la domesticación del mejor amigo del hombre, el perro. Por ejemplo, el perro, ¿cómo llegó a convertirse en ese cachupín que le sacan foto a todo y le suben a las redes sociales? El perro, recuerden que desciende del lobo. Y probablemente en algún momento de la historia, los homínidos, el Homo sapiens, probablemente, se encontró con cachorros, con crías de lobo. Y esas crías de lobo, como tenían hambre, probablemente, imagínense, la mamá lobo se murió, papá lobo se murió, las crías se acercaron a buscar restos de comida. Y el hombre primitivo se dio cuenta de que, oye, y le tiró un trocito de carne, o le tiró un hueso. Y ahí el lobo le movió la cola y dijo, bueno, amigos por siempre, amigos por siempre. Y así fue como comenzó la domesticación del perro, hasta que se convirtió en esas cuestiones, esos pug, esos pultoy, esos chihuahuas que, de verdad, y soy súper honesto, chiquillos, a mí esos perros no me pueden gustar. Yo soy de quiltro, de perros más grandes. Esos perros chiquititos, no quiero perro peluche, para eso me compro un peluche, un perro. Quiero un perro para jugar, para tirarle la pelota, para sacarlo a pasear, cosas por el estilo, ¿cachai? Pero así fue como se domesticó el perro. Probablemente con el gato fue un proceso un poquito diferente, porque el gato llegó para hacer control de plagas, ¿ya? Porque en el caso del gato, y el gato viene más bien en el neolítico, el gato llegó por control de plagas, cuando se juntaba el alimento, o se almacenaba, llegaban los roedores. De ahí el gato llegaba y aprovechaba y el gato se alimentaba y dice, este Michis me cae bien, caza ratones, me cuida la cosecha, ven para acá. Y domesticamos al gato. Así fue, más o menos. Vamos ahora al neolítico. El neolítico, chiquillos, que es la etapa quizá clave para nosotros. ¿Por qué es clave? Porque en el neolítico ocurre la gran transformación de la historia de la humanidad. Chiquillos, la transformación más grande de la historia de la humanidad ocurre acá, que fue el paso de ser nómade a ser sedentario. Es decir, dejamos de perseguir a los animales y perseguir el alimento, ahora producimos y cultivamos nuestro alimento. Y ahí donde está el gran cambio. ¿Por qué ese cambio, chiquillos, es clave? Porque ya nos permitió asentarnos en un lugar fijo, no tener que andar persiguiendo gente, y eso significó una complejización en la sociedad, ¿ya? Esto, para que se den una idea, ocurre entre el 7000 y el 3000 antes de Cristo, o sea, ya nos acercamos bastante a la época actual, ¿ya?
En el neolítico, chiquillos, ocurre este paso al sedentarismo, ¿ya? En el sedentarismo, ¿por qué ocurre? Porque fuimos capaces de dominar a los animales y dominar las plantas. Entonces, ¿cómo dominar las plantas? Logramos, en el fondo, tirar la semilla. Voy a hacer un ejemplo súper básico. Una manzana que encontré salvaje, me la comí, tiré la semilla, y cuando pasé un año después, piqué donde había caído la semilla, había surgido una ramita, un arbusto, estaba surgiendo un árbol de manzana. Nos dimos cuenta en ese momento de que había elementos que yo botaba del producto agrícola que producían otro producto agrícola. Esta idea de la semilla, ¿ya? Así que, bueno, comencé a buscar a la naturaleza qué podía tomar y fui sacando las semillas y las fui probando y las fui cultivando. Cuando logré manejar eso y me di cuenta que necesitaba agua para eso, listo. Me coloco cerca del río, desvío el río, hago un canal con las herramientas que tengo y puedo cultivar ahí mi alimento. ¿Para qué me voy a mover exponiéndome a los riesgos? Bueno, me quedo en un lugar. Como me quedo en un lugar, ya no puedo andar así sin carpa o en una carpa. Paso a construir una casa. Y no solamente yo, sino que toda la gente que viajaba conmigo. Entonces dejamos de ser un grupo nómade que nos movíamos de un lugar a otro a ser un grupo estable. Villas, lo que podríamos pensar sobre una villa o en un pueblo. Surge esa idea, ¿ya? Al surgir eso, surgen otras necesidades. Por ejemplo, ¿cómo almaceno el alimento? ¿Cómo almaceno el agua quizá para no ir todos los días al río a buscar agua? El alfarero, que crea vasijas, vasillas, ¿ya? Surge quizá el constructor de la casa, hay alguien que se especializó en hacer casas porque le salía bien, ¿ya? Hay uno que cultivaba muy bien y se le daba muy bien la producción agrícola, el agricultor. En el mismo momento también nos dimos cuenta que yo con esa semilla, con ese grano que producía, podía atraer al animal salvaje, al caballo salvaje, al cerdo salvaje, a la gallina y el gallo salvaje. Y así fue, en el fondo, fue surgiendo esta idea de los animales de granja o animales de corral, ¿ya? Y ya el caballo salvaje no era salvaje porque el caballo me reconocía que yo le daba un poquito de alimento y me dejaba que yo le colocara el arado, que me arara la tierra, me dejaba montarlo, yo podía salir a cabalgar, la vaca y el toro también los pude domesticar y obtuve leche, con la leche podía alimentarme también, quizá en algún momento uno de ellos lo faenábamos, lo matábamos y teníamos carne, o sea, la vida se complejiza, chiquillos, la sociedad se complejiza y es en este punto donde surge la idea de sociedad como la conocemos hoy en día, ¿ya? Una sociedad con un nivel de complejidad elevado. De hecho, hasta el día de hoy, chiquillos, ninguno de los que estamos acá presentes podemos hacer todo. O sea, yo soy profesor, pero no soy médico, no soy abogado, no soy arquitecto, no soy ingeniero, por lo cual yo no me puedo dedicar quizá a decirle, oye, tú tienes, perdón, tú tienes problemas de salud estomacal, problemas de salud respiratoria, no soy un abogado para defenderte a un juicio, o sea, se surge esta idea de las profesiones, ¿ya? De los oficios, que es la especialización de la sociedad. Probablemente aquí hay gente, deben haber algunos que tengan algún empleo, chiquillos, o que hayan trabajado alguna vez y se especializaron en un área, ¿ya? Y eso es ejemplo del trabajo, de este concepto de trabajo, que es dedicarme a una labor en específico. No puedo ser un maestro chasquilla que le pega a todo, porque lo voy a terminar haciendo más o menos mal. Así que me voy especializando. E incluso a tal nivel llegó la complejización de la sociedad que surge la necesidad de defenderse de otros pueblos. El ejército, chiquillos, o las policías, como le quieran llamar. Surgen también, chiquillos, los primeros oficios religiosos, ¿ya? No, no se lo imaginen como el curita que da la misa en la parroquia del sector. No. Aquí la religiosidad tenía un componente, chiquillos, también meteorológico, climatológico, astronómico, de saber, porque ellos se especializaron en darse cuenta de que cuando una estrella determinada aparecía en un sector, venía época de lluvias o de crecida de río. Entonces era el momento para cosechar la tierra, o perdón, para cultivar. Ah, para plantar, perdón, para plantar. Porque cuando crecía el río, traía más agua, y había más agua para regar el cultivo, y eso hacía que el cultivo se viera más bonito. ¿Ya? Todo eso surge.
Por eso es tan importante este tema, porque es la base, chiquillos, de nuestra civilización actual. Y como último gran elemento que aparece, que también lo vamos a abordar probablemente en la parte final de esta clase, tiene que ver con el uso de los metales. ¿Ya? Nos dimos cuenta en algún momento que cuando hacíamos una hoguera con los palos, con las maderas y colocábamos piedra a nuestro alrededor, había una piedra que era de tonalidad quizás rojiza y esa piedra se comenzaba a derretir, ¿ya? Y cuando se enfriaba se volvía sólido nuevamente y era dura, y yo le pegaba, no le hacía nada. Instintivamente probablemente descubrí el uso y el manejo de los metales, ¿ya? Dudas, consultas, preguntas que tengan hasta acá. Ya, mira, y gracias por avisarme. ¿Alguien tiene alguna inquietud, chiquillos? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta sobre esto? No, profe. ¿No? Ya. Ok. Recuerden que si tienen alguna duda pueden hacer la pregunta, pueden escribir por el chat. En el chat me demoro un poquito más porque a veces no lo veo mucho, pero pueden hacer las preguntas sin ningún problema. ¿Ya? Bueno, aquí está más en detalle, chiquillos, he explicado lo que es la revolución agrícola. ¿Ya? La agricultura, chiquillos, en sí, lo que hizo en palabras sí, o lo que el ser humano hizo en ese momento fue manejar las especies vegetales. Como te decía, se dio cuenta que si tiraba la semilla, le echaba agua, pasado X cantidad de tiempo, días, semanas o meses, iba a comenzar a florecer algo. Así que se dieron cuenta que no era necesario, chiquillos, salir a perseguir el alimento. Ese aseguramiento de alimentación, chiquillos, permitió en el fondo que cambiaran incluso los hábitos alimenticios de la gente y que inclusive la gente tuviera una dieta más balanceada. ¿Ya? Porque probablemente en algún momento, cuando se era nómade y se era cazador y recolector, había momentos en los cuales solamente comía carne. Y todos sabemos que comer en exceso de carne hace daño. Y chiquillos, comer en exceso de carne hace mal. Por eso todo en su justa medida. De hecho, cuando tú comes en exceso, por ejemplo, si me equivoco, con el vacuno pasa, te da la gota. ¿Ya? La gota es una afección, no sé si será una enfermedad o una afección, que te da la articulación y genera mucho, mucho dolor en las articulaciones cuando te mueves. Dicen que se siente como que tuvieras vidrio molido ahí, en el fondo, y duele cuando tú haces cualquier movimiento articulatorio, te duele muchísimo, ¿ya? De hecho, por ejemplo, comer pollo que no esté bien cocido o pollo crudo te corre el riesgo de contraer salmonela, que también pasa cuando comes huevo o comes mayonesa que está mucho tiempo, mayonesa casera que está mucho tiempo, hace mucho tiempo hecha. De hecho, la mayonesa casera se consume en el mismo día y chao, o si no se bota. Eh, Porque la salmonela es una bacteria que te afecta y que te genera problemas estomacales importantes. Y lo mismo ocurre con el cerdo, si el cerdo se come crudo o no bien cocido, eh, te da triquinosis. Y la triquinosis también es una enfermedad bastante, bastante complicada. Por eso, chiquillos, cuando nosotros logramos asegurar nuestra alimentación y que mezclar también verduras, por ejemplo, y también con el dominio del fuego, cocer bien los alimentos, nuestra vida cambió completamente y se sientan las bases para nuestra alimentación actual. Por eso somos seres omnívoros. Recuerden que el hombre es un ser omnívoro, que puede comer, que come de todo en el fondo, necesita comer de todo. Frutas, verduras, frutos secos, ya, la carne, ya, no voy a entrar en el debate si aquí hay veganos o vegetarianos, chiquillos, pero la carne por siglos ha sido base de nuestra dieta también. ¿La puede reemplazar? La puede reemplazar. No voy a discutir con eso, ¿ya? Aunque a mí no me gusta la carne vegetal, no me gusta el tofu. Para mí nada reemplaza un beef steak ahí, tres cuartos o término medio. Maravilla, ¿ya? Bueno, volviendo al tema. Cuando logramos dominar a los vegetales, además de asegurar nuestra alimentación, también logramos asegurarle la alimentación a los animales, ¿ya? Porque muchos animales son herbívoros, comen a veces vegetales o comen pasto, ¿ya? Y si yo logro regar el suelo y que crezca pastito, bueno, la vaca tiene que comer. Si logro generar alfalfa o algún tipo de este tipo de grano, de este tipo de hierbas, perdón, se la puedo dar al caballo, se la puedo dar al vacuno, al bovino, ¿ya? Se la puedo dar al cerdo, se la puedo dar a la gallina come grano, ¿ya? Come maíz, ¿ya? También le aseguro el alimento a la gallina. Y así puedo, en el fondo, también asegurarme un suministro de alimento cárnico en forma constante, ¿ya? Y además de que nos permite dejar de perseguir nuestro alimento, ¿ya?
Bueno, y aquí abajito ustedes pueden ver las definiciones de tres conceptos que yo he hablado bastante. Lo que es nómade, lo que es transhumante y lo que es sedentario, ¿ya? En el caso del nómade se define como una persona o un grupo humano que no tiene un hogar fijo, que se va desplazando de un lugar a otro para conseguir alimento. El transhumante se mueve por temporadas, de un lugar a otro, cuando tiene un caminito definido que lo va recorriendo, ya en este caso sobre todo persiguiendo alimentos. Y el sedentario es aquel que tiene un hogar fijo y que habita en un espacio determinado, ¿ya? O sea, se asienta. Nosotros somos seres sedentarios, ¿ya? Y ojo, en este caso el sedentarismo, con este contexto, no tiene una connotación negativa, ¿ya? Se entiende que sedentario es una persona que tiene un hogar fijo y que vive en un lugar establecido. Hoy en día, en la actualidad, el concepto de sedentario tiene una connotación negativa, sobre todo en el ámbito de la salud, ¿ya? ¿Por qué? Porque se dice, una persona, ustedes probablemente habrán escuchado en noticias, cuando dan informes, sobre todo que se refieren a la salud de la alimentaria del chileno y los problemas de obesidad que hay en la población, de sobrepeso, de obesidad mórbida, y cómo esto termina afectando, oye, trae de la mano problemas como es la diabetes, problemas cardiovasculares, ¿ya? Inclusive problemas renales o hepáticos, se asocia al sedentarismo, ¿ya? Y se habla del sedentarismo, ¿ya? Y nosotros hoy en día entendemos ese concepto de sedentarismo como estar, voy a decirle chiquillo en forma muy coloquial y muy chilena, estar echado en la cama viendo tele comiendo papas fritas al lado. Ese es el concepto que se tiene del sedentario, ¿ya? O el sedentario, ¿cachai? Ya, cambiamos las papas fritas porque te pediste, porque eres tan flojo que ni siquiera quisiste ir a comprar las papas fritas al negocio de la esquina, sino que llamaste por delivery a la pizzería para que te traiga una pizza gigante. Y está Netflix acostado, tapado hasta el cuello, comiéndote un pedazo de pizza. Es un programa que suena pero delicioso para muchos, de hecho yo también me sumaría, pero la idea es que no sea la constante día a día, chiquillos, ¿ya? Y por eso hoy en día ese concepto de sedentario ha tomado esta connotación negativa, ¿ya? Pero en este caso no se refiere a eso, sino que se refiere al sentido original del concepto. ¿Ya? Dudas, consultas que tengan, chiquillos, comentarios, acotaciones, improperios. Profesor, tengo una duda. Pregúntame. En cada periodo, ¿qué la evolución del hombre? ¿Mm? Ahí quiere pilla, porque la primera llegó hasta Homo sapiens, ¿verdad? Sí, ya, sí. Mira, gracias. ¿Te lees el mic? Gracias. Ya. No estoy 100% seguro en el Mesolítico, pero en el Neolítico ya podemos estar hablando de un Homo sapiens sapiens. ¿Ya? En el Neolítico, creo que en el Neolítico le ocurre es el paso de Homo sapiens a Homo sapiens sapiens, ¿ya? Pero es que nosotros somos Homo sapiens sapiens, ¿ya? Nosotros somos el hombre piensa. Homo es hombre, sapiens es piensa. O sea, nosotros somos la evolución del Homo sapiens. Así que probablemente esa evolución tuvo que ocurrir en el finales del Mesolítico, ¿ya? Por ahí. Pero para que te haga una idea, en el Neolítico ya somos Homo sapiens sapiens. Somos el hombre piensa. ¿Ya? Con un lenguaje bien primitivo. De hecho, en la época del Neolítico, el lenguaje se fue complejizando, ¿ya? Porque en un comienzo, en el Paleolítico, nosotros nos comunicábamos con gritos guturales, así como, así, típico uno se imagina el simio, cuando dice, y el así, ya, así. Probablemente nos manejábamos con un lenguaje así. Cuando ya llegamos al Neolítico, chiquillos, comenzamos a manejar el lenguaje de una manera un poquito más compleja. De hecho, hay los primeros vestigios de un protolenguaje se encuentran en el Neolítico, ¿no? Así que probablemente nosotros ya en el Neolítico éramos Homo sapiens sapiens. Pero no tengo la certeza, chiquillos, 100% segura, ¿no? Ahora bien, antes de entrar a los metales, chiquillos, hay que destacar un factor relevante para el desarrollo de la agricultura, de la revolución agrícola, que tiene que ver con la importancia que tienen los cursos de agua, ríos, en este proceso, ¿ya? Los ríos, ustedes saben, son un curso de agua, es decir, fluyen por acción de una fuerza que los va empujando y tienden a desembocar en el mar,
Estos ríos, chiquillos, son cursos de agua dulce. Recuerden que nosotros como seres humanos solamente podemos consumir agua dulce. Y gran parte de los animales también solamente consumen agua dulce. Porque el agua salada, recuerden que el efecto que tiene, o sea, yo me puedo tomar un vaso de agua salada, pero me va a hacer bolsa los riñones. O sea, ese es el gran problema que tiene, es que nuestro riñón, que es el que purifica todo el tema, no está preparado para recibir esa cantidad de sodio, y lo cual lo termina dañando de forma permanente. Así que necesitábamos agua dulce, y esa la entregaba a los ríos, ¿ya? Y ese curso de agua eh, dulce también fue lo que permitió la agricultura, porque las especies eh, vegetales con las que nosotros nos alimentamos en términos generales también funcionan solamente con agua dulce, porque con la alta concentración de sodio que le entrega el agua de mar, probablemente se terminarían quemando. Así que agua dulce. El agua dulce la encuentro en los ríos. ¿El río cómo hago ahora? Porque el río quizás es un río gigantesco. Bueno, construyo un canalcito, desvío el río. Al desviar el río, en el fondo, un fragmento de este se va a ir hacia otro lugar y ese canal que yo generé lo voy a utilizar para la agricultura y para la ganadería. Y además, como necesito beber agua dulce, tengo que estar cerca del río para ir día a día a buscar agua dulce para tomar, ¿ya? Porque ustedes entenderán que quizá en esta época no estaba la tecnología para hacer pozos profundos como hoy en día, que tenemos perforadoras que perforan 30, 40 metros hacia abajo, sino que eh, probablemente no era más simple recurrir al río. Así que por eso nos vamos a dar cuenta después, chiquillos, que las civilizaciones preclásicas, ya como China, Mesopotamia, India y Egipto, se desarrollan al costado de los ríos, porque necesitan de este curso de agua, ¿ya? Y abajito está como en resumen, permiten el desarrollo de la agricultura y la ganadería, las sociedades se ubican a su alrededor. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos de agua dulce, ¿ya? Es tan sencillo como eso. De agua salada no vive el hombre. Bien, vamos a avanzar a la siguiente. Ya, esto, chiquillos, es lo último que vamos a ver, que son la edad de los metales, ¿ya? El ser humano se dio cuenta que en algún momento habían piedras que se derretían a cierta temperatura, cuando ya hacía una hoguera. Por lo tanto, dijeron, mira, se derrite, y cuando se derrite cambia su forma. Quizás si yo la derrito, la puedo echar en un molde y construir darle forma, no sé, de cuchillo, ¿ya? Y así surge la idea de fundir metales y darle forma. El primer metal que sufrió este proceso fue el cobre, que fue entre el 3000 y el 2000 antes de Cristo, la edad de cobre. ¿Por qué se llama así? Porque el mineral o el mineral que primó, que fue mayoritario, su trabajo en esta época fue el cobre. ¿Por qué? Porque probablemente en la época la tecnología nos permitía llegar solamente hasta el cobre. El cobre tiene un punto de fusión, un punto en el que se vuelve líquido bastante inferior al hierro, por ejemplo, que el hierro debe estar cercano a los 2000 grados de temperatura, ¿ya? Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Se fundió el cobre, se encontraban piedras de color rojizo que se asumían que era cobre, las metían en una vasija que era expuesta a altas temperaturas, se derretía este mineral, se echaba en un molde, se esperaba que el molde se enfriara, se sacaba la herramienta de cobre ya realizada, formada, se le daba el filo y tenía un cuchillo de cobre, un casco de cobre, una armadura de cobre. Después nos dimos cuenta que si yo mezclaba el cobre con otra piedra, con otro elemento que era el estaño, generaba bronce, que el bronce quizá era más manejable y era más resistente. Así que pasamos a la edad de bronce en el milenio segundo antes de Cristo, del año 1900 y tanto antes de Cristo hasta cercano al año 1000 antes de Cristo, ¿ya? Y nos dimos cuenta de que, el bronce resiste más, se maneja mejor, es más liviano, no sé. Tendrá sus propiedades químicas, el cobre y física, el cobre con el estaño para dar bronce y tendrá sus ventajas. Ahí no me manejo mucho en el tema de los metales. Y por último, en el milenio primero antes de Cristo, o sea, desde el 999 hasta el 1 antes de Cristo, se habla de la edad del hierro, que ahí el mineral o el elemento prioritario fue el hierro. Y el hierro, chiquillo, es mucho más resistente, tiene una mejor durabilidad, las herramientas de hierro resisten más daño y serán las mejores que se podían utilizar en la época. ¿Qué significa? ¿Por qué es tan importante este tema de los metales, chiquillos? Porque los metales lo que hacen, te entregan una ventaja al momento de combatir. Por ejemplo,
una herramienta de cobre o un arma de cobre va a perder frente a un arma de hierro, porque la de hierro es más resistente, va a aguantar más golpes y cosas por el estilo, ¿ya? Las herramientas también van a durar mucho más. Y ahí está en una síntesis, chiquillos, sobre la edad de los metales. Aquí no me importa mucho, chiquillos, me importa que entiendan cómo fue, porque primero fue el cobre, después viene el bronce y por último viene el hierro, ¿ya? Y chiquillos, antes de terminar la clase, voy a adelantarme, chiquillos, me voy a ir a la pregunta esencial del tiro para poder presentárselas antes de que termine la clase. Y ahí está. La pregunta esencial de la semana 13, chiquillos, es: elabore un cuadro comparativo con los periodos paleolítico, mesolítico, neolítico. Eso es lo que tienen que hacer. Tienen que hacer un cuadro comparativo, chiquillos, entre los tres periodos, ¿ya? Entre las tres etapas. De hecho, me voy a salir de acá y le voy a mandar al tiro la fotito al grupo de WhatsApp. Chiquillos, importante, importante. Recuerden que tienen plazo hasta el día viernes a las 22 horas para mandar esto. Viernes 10 de la noche. Chiquillos, mándenlo por Classroom. ¿Ya? Cárguenlo como pregunta esencial. De hecho, la pregunta esencial ya está disponible en Classroom, chiquillos. Cárguenla ahí, por favor, como tarea. ¿Ya? Lo mismo que hacen muchos de ustedes, o hacían muchos de ustedes, de mandarme la foto por WhatsApp. Saquen la foto y carguen la Classroom, chiquillos. Creo que todos ustedes, los que están conectados, están ya dentro de las salas virtuales. ¿Ya? De no ser así, díganle al tío Pancho que los vaya agregando. ¿Ok? Entonces, por favor, chiquillos, por favor, no se dejen estar con esto. Si pueden hacerlo hoy día, háganlo hoy día, no hay ningún problema. ¿Ya? Recuerden que tienen el máximo de una retroalimentación. Una. O sea, me mandaste la pregunta, te voy a hacer una retroalimentación. Te envío la retroalimentación, tú la mandas de nuevo y se acabó. No hay un pimponeo de profe, no entiendo, no entiendo. Y ahí se te evaluará con la nota que tú estimes conveniente. O en su defecto, quizá tú me quieres decir, profe, la mandé y no quiero retroalimentación, quiero que la coloque la nota como está. Mira, lo mismo si es un cuadro. Bacán, pongo la nota al tiro. ¿Ya? Así que, porfa, chiquillos, de verdad se los pido. Les coloqué la pregunta ahora para que ustedes la puedan comenzar a desarrollar. ¿Ya? Revisen los apuntes, chiquillos, y háganlo en base a los apuntes. No busquen internet, no googleen de más. ¿Ya? Yo ya hice la pega de googlear y sacar lo más importante de lo que a mí me interesaba. Hágalo con eso. Profe, no sé hacer un cuadro comparativo en un documento de Google. Bueno, escribe paleolítico, 2 puntos la descripción. Mesolítico, 2 puntos la descripción. Neolítico, 2 puntos la descripción. Lo puede hacer así también. ¿Ya? Lo importante, chiquillos, es que ustedes sean capaces de comparar o de mostrarme las características del paleolítico, del mesolítico y del neolítico. ¿Ya? Esa es la pregunta esencial, chiquillos. Dudas, consultas, preguntas. Chiquillos, todavía no se vayan de la sala. Todavía no se vayan. ¿Ya? Déjenme